Pablo le escribe desde la cárcel, no es esta la primera carta que escribe desde la cárcel. Y le escribe a estos cristianos que están en este pueblo que está en Asia, ubicado en Asia Menor, ¿ok? Allí hay un pastor, aunque Pablo está preso, pero su condición de apóstol le obliga a estar controlando de alguna manera, o no controlando, pero supervisando, como él mismo dice, y recibe un reporte de Epafras, que en ese momento era el pastor, y va a tratar acerca de errores y acerca de exhortaciones necesarias que eran necesarias allí en la iglesia. Pero cuando nosotros comenzamos, casi siempre, las cartas paulinas y otras, vemos que estas tienen los elementos que tienen todas las cartas. Tienen un saludo donde se incluye el que escribe la carta, el remitente, el destinatario, tiene el centro de la carta, el contenido de la carta, y tiene una despedida. Pues muchas personas, como cuando ven esta estructura, son tentados a pensar de que, bueno, vamos al contenido de la carta, porque el saludo no tiene mucha importancia desde el punto de vista doctrinal y teológico, y no nos da mucha información para nosotros los cristianos crecer. No, hermanos. Si la misma palabra de Dios dice que toda ella es útil, y si estos son los textos que Dios consideró que debían permanecer, que debían trascender, que debían estar allí como textos sagrados, todo lo que está escrito es útil. Aunque sea un saludo, aunque sea un nombre. En esta intención de predicar toda la Biblia, un día le estaba compartiendo esto a un pastor de mucha experiencia. Y me dice, ¿y ya predicaste el libro de Números? Digo, sí, dice, ¿y cómo? Porque mira que el libro de Números es aburrido. Digo, la Biblia dice que todo es útil. Por tanto, no hay libro que... hay personas que le va a resultar o inútil o aburrido. Tiene que revisar su relación con Dios. Porque entonces nos quedamos cojos si consideramos que hay partes de la Biblia que no son necesarias, o hay partes de la Biblia que son aburridas, o hay partes de la Biblia que no son útiles. Nos quedamos cojos y nos quedamos pecando en el sentido de que ¿cuál es la parte buena, cuál es la parte mala? No, toda la palabra de Dios es útil para redarguir, para enseñar, ¿verdad? Se lo insistió Pablo a Timoteo para que él no se le ocurriera nunca dejar fuera nada. De manera que nosotros, cuando predicamos una carta, el saludo nos dice cosas importantes también. Aprendemos de las cosas que dice el escritor, en este caso Pablo. Esa iglesia de Colosas, una iglesia que estaba ubicada, como les decía, en Asia Menor, era una iglesia que tenía errores. A veces pensamos que la iglesia en Corinto es la única que tenía errores, ¿no? El cristianismo comenzaba. Estas son iglesias de los primeros tiempos. Y los seres humanos no sabían cómo vivir esta nueva relación en la gracia con Dios. Y iban a fallar, a equivocarse. Y por eso es la palabra de Dios. Por eso Dios entonces usó a estos hombres que estuvieron supervisando, Pablo y otros, para que supiéramos lo que estaba mal, lo que no estaba bien. Y es la palabra de Dios lo que nos dice. Nosotros Dios tuvo una conversación con alguien, pero alguien bien desconocedor, alguien bien, como decimos en buen argot popular, perdido como mula en ciudad. Y entonces le digo, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Tú crees que Dios hizo a los seres humanos, verdad? Y es lo más grande que hizo. Sí, pero hasta ahí yo no creo más nada. Ni creo quién es Dios, ni creo que Dios habla, no creo en nada. Ok, ¿tú crees que si Dios nos creó, nos hizo, no va a hablar con nosotros, no nos va a decir algo? Es más, el simple hecho de decir que Dios nos hizo, ¿de dónde salió? No, yo no creo en eso, yo creo que Dios habla de muchas maneras. Ok, si tú dices que Dios... Es lógico de que si creó a alguien como a los seres humanos, únicos, con ninguna otra característica que se pueda comparar con el resto de la creación, ¿se comunica con nosotros? Sí, pero Dios habla de muchas maneras. Ok, yo te acepto que Dios hable de muchas maneras. Tú puedes aceptar que una de las maneras es un libro.
Ok, sí, pero no es el único. No es el único. Ok, no es el único. Tú entonces acepta conmigo de que si hay otras maneras, no puede haber contradicción entre las maneras en que Dios habló, porque si no, no es Dios. Si Dios te habla en sueños, si Dios te habla en como quiera hablarte, porque es Dios y te puede hablar como quiera. Pero si tú aceptas que nos habló a través de su palabra, de un libro, y hay contradicción entre la forma en que Dios habló, entonces no es Dios, es un mentiroso. Si dice cosas en su palabra y a otra persona viene y le dice algo nuevo, hay que dudar de ese Dios. Y la idea era convencerlo a concentrarnos en la palabra de Dios. La palabra de Dios es Dios hablando con nosotros. Es el creador, es su manual, es su dirección, es todo para nosotros. De manera que al estudiarla toda, nosotros siempre vamos a sacar provecho. A veces nosotros nos sumimos en discusiones para tratar de alcanzar un alma que nos llevan en una parte. Le queremos dar nuestra opinión. Le queremos darle, decirle por la fuerza, le decimos, tú puedes tener la opinión que tú quieras. Déjame decirte lo que Dios dice. No es lo que tú digas, no es lo que yo diga, es lo que diga la palabra de Dios. Y si tú estás de acuerdo con lo que dice aquí, entonces sí vamos bien. Pero yo no voy a creer tu opinión, tú no vas a creer la mía. Vamos a ver lo que dice aquí. Y con eso en mente, nosotros podemos ir a cualquier texto bíblico. Ahora bien, es importante entender algo. Y esto ya nos introduce en la primera porción de la carta. Es importante entender algo. La carta a los Colosenses, a la iglesia en Colosa, escrita por Pablo desde la cárcel, ubicada en Asia Menor, una de las primeras iglesias del siglo I. La palabra de Dios es Dios hablando con los seres humanos. Pero tristemente los seres humanos no pueden entender. ¿Recuerdan lo que leímos ahora esta mañana en 1 Corintios? Que el hombre que no es espiritual no entiende las cosas espirituales. Dice que son locura. La palabra de Dios es para aquellos que se han puesto los espejuelos necesarios para leerla y entenderla. Muchas veces los graves problemas, las grandes contradicciones, las grandes peleas vienen porque se pone a conversar alguien que tiene el Espíritu de Dios con alguien que no lo tiene. Y pensamos que lo tiene. Y de ahí vienen las explicaciones, las deducciones falsas y nefastas para el buen desarrollo del Evangelio. Es necesario tener el Espíritu de Dios. La palabra de Dios, y lo vamos a ver en la primera parte de la carta, es necesario que la persona haya nacido de nuevo y de esa manera haya recibido el Espíritu de Dios. Les voy a poner mi ejemplo. ¿De qué tamaño son los libros de medicina? Y los hemos leído y nos han examinado y los hemos pasado. Cuando yo recibí como regalo un Nuevo Testamento de bolsillo, un librito pequeño, y yo lo abrí, yo no entendía nada. Y yo en medio de mi situación en Cuba, desesperante, incluso en un momento cuando estaba en prisión, queriéndome matar, intento suicida. Y yo abría aquello después y decía, ¿qué tengo yo? ¿Cómo resuelvo yo con esto de la cruz y que murió por mí y que nació en Belén y que después la sacrifica? ¿Qué resuelvo yo con esto? Porque no tenía los espejuelos para leer correctamente. Necesitas el Espíritu de Dios. Por eso a veces la Biblia habla, Dios habla a través de su palabra y la gente dice que lo interpretan, que la Biblia tiene muchas interpretaciones. Pero hay una sola que es a la luz del Espíritu Santo y es la única que es verdadera. Cualquier escrito humano puede ser interpretado de diferentes maneras. Por eso Dios se tomó el cuidado de darnos una herramienta de vivir en nosotros, de hacernos ver lo que leemos de manera diferente para que podamos
entender. Cuando nosotros comenzamos la carta a los Colosenses, en ese mismo saludo, nos damos cuenta de que la carta no va dirigida a toda la iglesia. Bueno, usted me va a decir, la iglesia son los cristianos. Sí, es verdad que la iglesia son los cristianos. Pero nosotros no sabemos quiénes son los cristianos en realidad. Hay gente que te dijo que sí, que se había arrepentido. Hay gente que viene y te dice, yo me convertí tal día. Hay gente que te dice que han creído. Hay gente que tiene una buena conducta moral y te dicen que son cristianos. Pero Dios sí sabe quiénes son. Nosotros no. Hay problemas en la iglesia y hay que resolverlos ahí en Colosas, ¿verdad? Y Pablo entonces le dice a los que son verdaderamente cristianos, porque para ellos es la carta. Cuando Dios escribe, escribe para aquellos, escribió para aquellos que iban a entender porque ya eran sus hijos, porque tenían lo necesario, tenían el Espíritu de Dios. Vayan conmigo ahí a ese primer capítulo de la carta a los Colosenses. Y vamos a ver los versículos del 1 hasta el 8. Estos verdaderos cristianos, o sea, la carta no es para todo el que está sentado en la iglesia. La Biblia no es para todo el mundo. El hecho de que usted venga un día a la iglesia, 2 días, 3 días, y quiera coger la Biblia como un recetario para resolver problemas, no va a dar resultado. La palabra de Dios es para que sea interpretada, usada por aquellos que tienen el Espíritu de Dios y para que esos que son hijos de Dios entonces resuelvan los problemas que están en la iglesia. Antes de hablarle de los problemas, el apóstol Pablo lo que hace es dejar claro a quién va dirigida la carta. Ellos son los que van a entender la carta. Ellos son los que van a solucionar los problemas de la iglesia. Pero no es todo el mundo que está en la iglesia. Tristemente, yo no quisiera que fuera así. Yo quisiera que todo el que está en la iglesia, y déjenme decirle que yo no sé que todo el mundo, yo creo lo que las personas me dicen. ¿Ok? Pero Pablo aclara que la carta es para los que realmente son de Dios, son hijos de Dios. ¿Dónde lo dice? Miren ahí lo que dice la primera carta, la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 1, versículo del 1 al 8. Pongámonos de pie en reverencia y respeto al Señor y la palabra, y así, de esa manera, evitamos que nos dañe un poquito el cansancio y el sueño. Olvídese usted ahora de todas las preocupaciones que trajo, de todos los problemas, de todas las necesidades. Concéntrese en la palabra del Señor, ¿ok? Dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y nuestro hermano Timoteo. O sea, aquí están participando de la carta Timoteo, que va a ser el que posiblemente la vaya a llevar porque él está en la cárcel. Y Pablo lo menciona con delicadeza. A los santos, y quiero que subrayen ahí ese versículo 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, por la esperanza que nos es guardada en el cielo, de la cual habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, el cual ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, como también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, ese es el pastor, nuestro amado consiervo, el cual por vosotros es un fiel ministro de Cristo, quien también nos ha declarado nuestro amor, vuestro amor en el Espíritu. Padre, gracias por tu palabra, bendícela, prepara los corazones para recibirla, y a mí escóndeme detrás de tu cruz con mis defectos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Aquí queda claro, aunque es un saludo, varios aspectos de lo que es una carta, de lo que es una epístola, de lo que es un texto bíblico, de lo que Dios nos dejó, de lo que Dios nos dejó como palabra de Él. ¿Por qué? Porque va dirigida a los que han creído. Mucha gente va a oír y mucha gente va a coger este libro y lo va a abrir. Y va a decir, yo entiendo que dice aquí tal cosa. Yo no creo lo que dice aquí. Esto está mal, esto es mentira. ¿Cómo que un Dios de amor va a hacer esto?
Yo siempre les digo a ustedes, les cuento una historia, porque siempre pasa. Pero me sucedió hace no mucho tiempo con una amistad que no viene a la iglesia, incluso no es en hispano. Pero te dicen que no puede, me decía que no podía dormir, que no podía conciliar el sueño, que tenía dificultades de estrés, de depresión. Y hasta donde yo sé es una persona cristiana, tiene su iglesia y todo. Cuando tú oyes esas cosas, y no es que no sucedan en la vida de un cristiano, momentos de estrés, momentos de depresión, pero tú no lo expresas como que no encuentras solución al problema. Un verdadero cristiano nunca dice, no puedo dormir, no puedo salir de la cosa, no puedo. Un verdadero cristiano nunca dice eso, porque un verdadero cristiano dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Verdad? Entonces, entonces cuando tú oyes esas, tú te preocupas. Entonces le digo, ¿y te estás congregando? Sí. ¿Y estás leyendo? Sí. Y la palabra de Dios, dime, ¿qué partes estás leyendo? Y le hago el comentario de lo que yo estoy predicando y le menciono algunos versículos bíblicos. Y me dice la persona, yo lo que tengo problemas es entender cómo es que Dios, siendo un Dios de amor, allá, mira, aquí ordenó matar niños y guerras. Y dice, y entonces aparece con toda claridad el problema, que siempre es espiritual. Si tú dudas de algo que Dios hace como bueno, si tú piensas que ese Dios en que tú has confiado para el estrés, para la depresión, para tus problemas, tiene defectos, si dudas de que en algún momento hizo algo que no es parte de un juicio perfecto, de una decisión divina, el problema es tuyo. El problema es tuyo, no es de Dios. A la vez que tú entras en una duda, algo mal anda en ti. Si tú no crees que es perfecto, que todo lo que hizo, que todo lo que ordenó, que todo lo que va a hacer, es parte de lo que es el único Dios, de su perfecta justicia, parte de su amor, entonces tú estás mal. Y no te va a resolver el problema de la depresión ni de nada. No te lo va a resolver nunca. Ese es el problema que pasa con no ser cristiano, decir que tenemos una relación, no ser santos y fieles y decir que la palabra de Dios no aplica, no sirve, no funciona. Si no funciona, yo no estuviera aquí. Tan sencillo como eso. Como decía Gamaliel, un milagro, todo es posible, porque no vio a nosotros dedicarnos por entero, día a día, como santos y como fieles. Por eso lo dije que subrayaran allí, santos y fieles hermanos. Para ellos es la carta, para ellos es la palabra de Dios. Santos y fieles hermanos. No es para todo el mundo, no es para el que diga, no es para el que abra la Biblia y la lea. Es para los santos y fieles hermanos. Ellos están asombrados después de 20 años. Y mi respuesta siempre es, luchar por la santidad y mantenerte fiel. Eso es todo. Si de verdad, pero ¿qué pasa? ¿Cómo comienza esto? Miren lo que dice ahí los versículos del 1 al 2. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, esa es su autoridad, así se presenta a él para decir lo que va a decir. Él es el supervisor de las iglesias, él tiene el poder dado por Dios, dado a los apóstoles, por la voluntad de Dios, así fue escogido. Y nuestro hermano Timoteo, es una presentación, nos alegra. ¿Qué hay de bueno en esa presentación? Bueno, que conocemos lo que es un apóstol, Pablo es apóstol, ya no hay apóstoles.
Pablo es un apóstol, añadido, agregado apóstol a los gentiles, pero el hecho de ser apóstol le daba, entre otras cosas, la capacidad de escribir lo que iba a ser inspirado por Dios. Hoy, como no hay nada nuevo inspirado por Dios para ser escrito, no hay apóstoles, entre una de las características varias que quiere decir que una persona es apóstol. Tenías que haber visto a Cristo vivo. Tenías que haber visto la muerte de Cristo. Y tenías que haber visto a Cristo resucitado. Y Él darte poderes. Eso lo hizo nada más que con 12 y después con Pablo. Todo eso se cumplió en Él. Por eso tiene la autoridad de escribir cosas venidas directamente de Dios. Ya nadie más tiene esa autoridad. Cuando vean una iglesia que anuncian al pastor Sagismundo, dirían, no, mentira. Eso no existe. No es verdad, ya no hay apóstoles. Ahora hay hasta damas apóstoles. ¿Las han visto? Sí, hay damas apóstoles. Pero es que la palabra de Dios a mucha gente le dice cosas que no son ciertas porque no la están viendo con los espejuelos del Espíritu de Dios. Esa es la realidad. De ahí vienen todas las discusiones y los problemas, mis hermanos. La palabra de Dios no dice 2 cosas, ni dice 3 cosas. Dice una sola. Una sola. Pueden haber muchas interpretaciones, pero una sola es la correcta. Después dice en el versículo 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Lo primero que tenemos que ver es que esta carta es dirigida a personas que han nacido de nuevo, que son santos. Quiere decir que han sido separados. ¿Qué quiere decir santos? Que somos perfectos. De ninguna manera. Que hemos sido separados por haber creído en Cristo para que se nos sean declaradas todas estas cosas y para funcionar ahora como hijos de Dios, porque no éramos hijos de Dios. Eso es lo que quiere decir santidad. Santidad no quiere decir perfección. Hay que luchar todos los días para ir mejorando, porque la perfección un día la vamos a alcanzar solamente cuando estemos en la presencia del Señor. Cuando seamos glorificados con Él. Pero en el proceso de la santificación, que quiere decir de la separación de todos los días, nosotros tenemos que ser diferentes al resto del mundo. Eso es lo que es ser santo. Santo no es el muñecón ese de yeso que aparece en algunas iglesias. Yo recuerdo una de las primeras iglesias que entré cuando niño. Yo pensé que un muñeco se me iba a caer arriba. Era una iglesia que tenía a todos los apóstoles de este lado. Bueno, creo que tenía la mitad aquí y la mitad aquí. Y todos estaban así. Y yo decía, se caen. Unos muñecos gigantescos de yeso. El santo, todos somos santos si hemos creído en Cristo para salvación. Nos ha separado. Y continuamos como santos en un proceso que se llama santificación. Cada vez nos separamos más. Cada vez nos separamos más. No es para atrás, es para adelante. Cada vez nos separamos más. Pero la santificación es un proceso intencional. Usted con todos los recursos que Dios le dio, con la palabra de Dios, con la iglesia, con el Espíritu Santo, cada vez se separa más, cada vez se separa más, cada vez se separa más. Porque está en un proceso de santificación. La Biblia es para el santo. No es para todo el mundo. La Biblia es para el que ha decidido separarse porque ahora ha nacido de nuevo, ha recibido el Espíritu de Dios y por tanto es hijo de Dios. No todo el mundo es hijo de Dios. La Biblia es clara. En Juan 1, capítulo 1, versículo 11 al 13 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él vino a los judíos. Él vino a los judíos no lo recibieron. Pero él vino a los suyos. Él vino a salvar a los judíos y a los gentiles, ¿ok? Pero dice también allí, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que nosotros no tenemos la potestad de hacernos hijos de Dios. Ni un cura, ni nadie nos puede hacer a nosotros hijos de Dios. Nadie. Por creer en Jesucristo es que somos hijos de Dios. Porque entonces dice allí también, los cuales son engendrados no de sangre,
ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esa condición la puso Dios. Esa separación, esa santidad la ofrece. A veces pensamos que la santidad es que nosotros seamos perfectos. Bueno, también perfectos somos, porque la palabra perfecto en la Biblia quiere decir completo. Y estamos completos. Tenemos todo lo que se necesita para vivir eternamente y para solucionar todos los problemas. Somos perfectos en ese sentido. Pero seguimos siendo pecadores. Seguimos siendo pecadores. Nos vamos separando cada vez más, le damos dando más preponderancia a la obra del Espíritu en nuestras vidas. Vamos mejorando, pero fallamos. Muchas veces fallamos, pero luchamos. Yo siempre le digo a la gente, la única diferencia entre un cristiano y un no cristiano es que el cristiano lucha. Porque Dios le ha dado una espada, Dios le ha dado una coraza, Dios le ha dado todo. Y lucha contra el pecado. El que no es pecado. Yo tenía un amigo que decía, mejor que una cerveza son dos, mejor que dos son tres. Mejor que una mujer son dos, mejor que dos son tres. El que no tiene el Espíritu de Dios se revuelca en el fango. El que tiene el Espíritu de Dios lucha por separarse. Santo quiere decir separado. Y para ellos es la Biblia. Si usted oye la palabra de Dios y no ha nacido de nuevo, le va a molestar, le va a doler, se va a ofender. Y más nunca regresa o a esperar un tiempo hasta que vea la oportunidad de decir, aquí no aguanto más. Eva, yo no estoy para esto. ¡Pum! Y se va. Es así. El que es de Dios insiste, persiste. ¿Cuántas cosas hemos oído nosotros desde los púlpitos cuando comenzamos la vida cristiana que no eran verdad? Pero muchas eran verdad. Muchas me tocaron. Muchas. Y me hicieron reaccionar. Pero ya cuando tenía el Espíritu de Dios. Cuando no tenía el Espíritu de Dios no entendía nada. No entendía nada. Pero con el Espíritu del Señor nos separamos, somos santos. Se ha perdido el concepto del nuevo nacimiento. Hoy todo el mundo te dice que es cristiano. Yo soy cristiano. Como si eso fuera una... O ya ofende, ya tú te das cuenta que ya no quieren ni ser cristiano. Ya ser cristiano ya es ya la gente no se identifica como tal. Pero es mejor así, porque el verdadero cristiano es el que ha nacido de nuevo, el que ha sido santo. Para ellos es la Biblia. La carta a los Colosenses, como toda la carta, como todos los libros de la Biblia, son para los santos. ¿Estás en contradicción con Dios? ¿No entiendes algo? No quiere decir tampoco que todo está completamente esclarecido. Muchas cosas nosotros las vemos y decimos, esto Dios lo dice que lo va a hacer, dice que es posible, yo lo creo por fe. Y vamos a otra parte de la Escritura y vemos que Dios mostró que eso puede ser posible, que en su poder, en su tremendo conocimiento, es posible. Entonces, nosotros decimos, claro que sí. Pero nosotros queremos interpretar la Biblia, pero no tener fe en que es palabra de Dios. No tener el Espíritu de Dios para interpretarla. No funciona. Esto no es un libro de receta. Vamos a hacer ahora arroz con gandules. No. Los santos fieles hermanos son los hijos de Dios. Ahora, si usted es santo, usted es fiel. Y usted es hermano. Una condición nueva. A veces le decimos hermano, primo, tío, a cualquiera, por costumbre. No, hay una condición de hermano. Los judíos tenían esto muy claro. Ellos, para los que eran hebreos, los que eran judíos, entre ellos se decían hermanos. Pero hay una nueva connotación en Cristo, es la sangre del Señor. Había una viejita allá en la iglesia de Aliró, puertorriqueña, chiquitica. ¿Cómo se llamaba ella? Una viejita chiquitica, gordita. Ella decía, no, porque fui a visitar a mi hermano de la carne. Y le decía, Ofelita, no. Decía, yo y tú somos hermanos también. No, yo digo en la sangre. Le decía, no, en la sangre de Cristo. Somos hermanos. ¿Ok? A veces nos cuesta trabajo llamarnos hermanos o comportarnos o vivir como si en realidad fuéramos hermanos unos con los otros. Fieles. ¿Qué cosa es la fidelidad? ¿Qué cosa? ¿Cómo expresar nuestra fidelidad? ¿Es abstracta? ¿Es etérica? ¿Es fantasmagórica? Nuestra fidelidad se expresa con nuestra participación en la obra del Señor.
Eso es así. No busquen otra manera de expresar la fidelidad que no sea sirviéndole a aquel que te salvó. Ya sea asistiendo, ya sea siendo miembro, ya sea sirviendo en la obra del Señor. Esa es la fidelidad. Hermanos fieles, santos, porque si no eres santo nunca vas a ser hermano. Y si eres santo, vas a ser fiel. Porque eso es lo que tú quieres. Tú te separas separarte de dejar de serle fiel a otros, de dejar de ser esclavo del mundo y del pecado, para ser esclavos. Sí somos esclavos de Cristo. La palabra siervo en la Biblia es esclavo. A mí no me ofende, ni a un cristiano debe ofenderle decir que es esclavo de Cristo. ¿Y cómo tú le muestras a tu Señor la fidelidad? Ahí donde Él está, donde Él dice que hay que estar, no dejando de congregarte. Eso es parte de la fidelidad. Eso es parte de la fidelidad. A veces somos fieles a media jornada, a tiempo part-time. Y Dios te salvó completo. Y Dios demanda todo tu corazón. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, todo tu corazón. No me le dejes al Señor 2 ventrículos y una aurícula. No, todo tu corazón. Hablando ya anatómicamente, ese no es el concepto bíblico. Pero bueno, Dios quiere todo de ti. Que seas fiel. ¿A qué tú llamas un esposo fiel, una esposa fiel? Aquel que no te deja por nadie, ¿verdad? Que en sus prioridades tú eres lo primero. Eso es fidelidad. Para eso son las cartas de Dios. Cuando los hermanos están flojos, si ya nacieron de nuevo, si ya son santos, pero no están haciendo uso de todo lo que Dios les dio para seguirse santificando en el proceso, entonces les falla la fidelidad y les cuesta trabajo entender lo que dice la carta. Sí, yo soy cristiano, pero eso de congregarme todos los domingos. Hay gente que te lo dice que son cristianos, pero que no necesitan ir a la iglesia. Te lo dicen así. O Cristo tenía razón, o Cristo era un farsante. Una de dos. Tú escoges. Y un farsante no puede salvar a nadie. Un farsante no puede bendecir a nadie. Los farsantes son mentirosos, son del diablo. Lo primero que nosotros tenemos ahí en esos versículos 1 a 2 es que los santos son los nacidos de nuevo, y los nacidos de nuevo son fieles y son hermanos entre ellos, son familia. Esos son los que pueden coger una carta, un libro y decir, ¡wow! Pero te das cuenta que la Biblia no funciona para ellos. Entonces tú dices, ¿cuál es la parte que falló? ¿Nacieron de nuevo? ¿Se santificaron? ¿O se están santificando? Hermano, sin santidad nadie verá al Señor. O sea, sin haber nacido de nuevo, nadie va a ver a Cristo, de los que lo rechacen. Pero el que es santo es fiel y es hermano. Para ellos es la carta. Fíjense que no se lo está mandando a todo el que está sentado en la iglesia. Porque Dios sí sabe. A mí me pueden engañar. A mí cualquiera me puede dar un testimonio. Y ha pasado. Ha pasado. Recientemente. La gente viene y te da un testimonio que se te salen las lágrimas y hasta los moquitos. Pero después, pero entonces que Dios sí sabe, Pablo aclara, para los verdaderos, para los santos, los verdaderos cristianos, para los santos y fieles hermanos en Cristo. Esto no es un club ni nada de eso. En Cristo, todo alrededor del Señor. Familia cristocéntrica. Cristo es lo primero, lo segundo, lo tercero y todo. Ahora bien, los santos y fieles hermanos son el motivo de nuestra mayor alegría. Mira lo que dicen los versículos 3 y 4. Damos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. En el versículo 2, en la segunda parte, Pablo le desea a aquellos que van a oír y que van a entender que son santos y que son fieles hermanos, le dice, gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre. La gracia de Dios y la paz de Dios
no es para el que viene a la iglesia. A veces la gente viene, rechazan al Hijo de Dios, no quieren convertirse, no quieren dejar los malos caminos, pero llegan y le dicen, ay, porque en la iglesia encuentra una paz. Pero no han resuelto nada. Les encanta reunirse con los cristianos, porque dicen que los cristianos son decentes y es verdad, es verdad. Todas esas cosas son verdad, pero no han aceptado a Cristo. No se han arrepentido de sus pecados. Si no se han arrepentido de sus pecados, la gracia y la paz de Dios, hermano, cuando nosotros oramos, por ejemplo, nosotros oramos por un familiar, por un enfermo, por una necesidad. Nosotros oramos por la gracia. Eso es por lo que oramos, sinceramente. Piensen para que ustedes vean. Por la gracia. ¿Qué quiere decir la gracia? Que a esa persona, vamos a poner por acaso un ejemplo, un enfermo. Nosotros oramos para que la gracia de Dios, ¿qué cosa es la gracia? Lo que la persona no se merece. Recuerden, la misericordia es lo que la persona se merece, no recibirlo. Pero lo que la persona no se merece, por eso se llama gracia. Porque la persona no merece. ¿Quién merece? Dice Job. ¿Quién merece que Dios me mire a mí? ¿Quién merece que Dios mire al hombre y lo sane? ¿A santo de qué? Si muchas veces el hombre se enferma porque le da la gana a él, porque viola las leyes de Dios. Pero nosotros oramos por la que la gracia y la paz, que quiere decir que en medio del problema la persona tenga consuelo, tranquilidad. Nosotros oramos por eso. Pero eso no podemos pedírselo al que no es hermano, al que no es santo, al que no es fiel, hermano, porque eso no es para ellos. Pablo dice, gracia y paz del Señor Jesucristo y del Dios todo, para mis hermanos los santos. Y nosotros cogemos la Biblia y le decimos a la gente, no te preocupes, Dios te va a sanar y te va a resolver tu problema. Y la vida sigue igual, como diría el afamado Julio Iglesias. La gente que no ha creído, que no es santo, que no es fiel, hermano, no va a recibir la gracia, que primero se recibe la gracia del perdón de Dios, porque nos arrepentimos. Ni va a recibir tampoco. Y nosotros sufrimos, porque a veces, cada vez que alguien me pide por un pastor, ore por fulano, que sea hermano, para que pueda recibir la gracia y la paz de Dios. Que se arrepienta, que sea hermano, que sea santo y fiel hermano, es lo que yo quiero. Cuesta trabajo entender la palabra de Dios para los hijos de Dios, la gracia de Dios para los que han creído. La primera acción de gracia que tú puedes recibir es que Dios te perdone tus pecados, pero tienes que aceptar ese perdón, pedirlo y aceptarlo solamente en Cristo. La paz de Dios es para los que son hijos de Dios, en medio de la enfermedad, en medio del problema. Nosotros insistimos en repartir gracia y paz, porque nosotros somos más buenos que el Papa Pío. Yo no sé si ningún papa es bueno, pero ese Pío me vino a la mente. Nosotros queremos que todo el mundo tenga paz y gracia y que no importa que pisoteen al Hijo de Dios, lo rechacen. Eso no va a funcionar, hermano. Me da tristeza, pero no va a funcionar. Ahora, esos hermanos fieles y santos nos traen a nosotros la mejor alegría. ¿Saben qué? Los hermanos en Cristo son nuestra familia. Ver a los hermanos crecer. Yo quisiera que Martí y Gamaliel dijeran, si les resulta, por algo Dios los trajo hoy aquí, si les resulta de alegría ver a Roberto, ver a Paco, ver a David, vernos a nosotros peleando ahí todavía. Así mismo gritábamos y hablábamos cuando empezamos. Y ellos mismos decían que éramos muy peleones. Así mismo éramos al principio, desde que entendimos que Cristo
nos había perdonado sin merecerlo. Eso es una alegría increíble. Cuando yo lo veo, cuando me dijeron lo que hizo Newton, cuando me dijeron lo que hizo Dariel, me dio alegría. Ver que se interesan por las cosas de Dios, que son fieles. Lo que hizo Paco, esa alegría cuando uno ve crecer a los hermanos, cuando un hermano se convierte. Esa es la mayor alegría que trae dentro de la familia de Dios. Por eso Pablo dice lo que dice. Ahí en los versículos 3 y 4 le dice, damos gracias a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros. Pablo ora por ellos. Pablo no dice que ora por el mundo entero. Orando por vosotros, los santos y fieles hermanos. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los hombres. La Biblia dice orar por todos los hombres. Sí, pero para que se conviertan. Para que se conviertan, para que vengan al conocimiento, para que se arrepientan. Pero cuando Pablo dice estas cartas ¿Porque qué pasa? En la iglesia el problema, ¿quién lo va a resolver? Los que son fieles y santos. Y entonces tiene que dirigirse a ellos y alabarlos. A gracias a ustedes, que aunque hay problemas en la iglesia, ustedes se han mantenido firmes, se han mantenido en el proceso de santificación, se han mantenido fieles, ustedes van a resolver los problemas. Déjenme darle las pautas. Y le escribe entonces lo que él cree, lo que Dios le ha dado para que la iglesia funcione. Los santos fieles y hermanos son el motivo mayor de nuestra alegría. Dice en el versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Qué alegría que ver el 4 de julio, que los hermanos se quedaron, que compartieron, que vinieron. Qué alegría, que hay amor. Y yo oro para que todo el mundo crezca, para que todo el mundo sea mejorado en su vida espiritual. Porque esa es la mejor alegría que puede haber en la iglesia. Que los hermanos crezcan espiritualmente, que los hermanos mejoren, que se mantengan en la fe. Qué tristeza cuando un hermano dice que se apartó, que no es que se apartó de la fe, que nunca la tuvo no para obtener lo que ofrece la verdadera fe. Dice Pablo que habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos fieles hermanos son el motivo de la mayor alegría, no solamente de Pablo, del pastor y de cada uno de ustedes. Ver que un hermano se convierta en la playa cuando el hermano se bautizó. ¡Ah! ¡Qué alegría! Y entonces, si el hermano empieza a crecer, eso nos tiene que dar alegría. Hay que orar por él, hay que orar por ellos, hay que mantenerlo en oración para que Dios le dé fuerza, le dé sabiduría, usen lo que Dios les ha dado. Eso es lo que dice Pablo ahí. Y cuando uno los ve crecer, incorporarse al servicio, uno se alegra. Esa es la mayor alegría que trae dentro de la casa de Dios, aparte de la salvación. Pero empezamos por ahí. Hay que ser santo, hay que ser separado, hay que nacer de nuevo, ¿verdad? Por último, mis hermanos, los santos fieles. Bueno, miren lo que dice en la primera carta a los tesalonicenses, algo importante que tiene que ver con lo que, con la alegría que nos trae el crecimiento espiritual de los hermanos. Entre las primeras Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual nosotros también sin cesar damos gracias a Dios, porque cuando recibiste la palabra que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino como es en verdad la palabra de Dios, la cual obra eficazmente en todos los que creéis. La palabra de Dios, si no has creído, si no eres santo, no funciona en ti. No va a funcionar. En los que han creído, sí. La gracia de Dios, la paz de Dios, es para los que han creído. ¿Ok? Y eso trae alegría. Dice Pablo que sin cesar daba gracias a Dios. El mismo Pablo ahí también hablando. Cuando recibieron la palabra de Dios. Los cristianos reciben la palabra de Dios, la atesoran, la valoran, la aplican, la guardan, la aman. El que no, lo que hace es cuestionarla. Pensar que puede funcionar, puede que no. A lo mejor, tal vez. Bueno, hay unas partes que están erradas. Ayer estaba mirando una noticia. Hay un famoso telescopio, se llama James no sé qué cosa. Y estaban entrevistando a la directora del programa del telescopio porque habían visto, hay unas fotos, son preciosas, increíbles. El que no quiera creer en Dios con eso porque no le da la gana. Unas fotos por primera vez espectaculares
de otras galaxias. Se sabían que habían otras galaxias. Y impresionante, impresionante. Pero no le dan la gloria a Dios. La cosa es la vida más allá. La vida más allá. Y yo siempre he tenido problemas con la gente que están con esa... Oiga, pastor, ¿usted cree que hay otros planetas y hay vida en otros planetas? Primer versículo de la Biblia. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y dice en otras partes, y todo lo que en ella hay. Si hay planetas, y hay planetas como la Tierra, porque hay otras galaxias, y hay gente, eso es un problema de Dios. Y si se van a salvar igual que nosotros, allá ellos. Eso es un problema de Dios. Y si Dios los creó, a ellos les va a proveer lo que necesiten. Yo no sé, pero el cristiano no se preocupa. El cristiano tiene paz. Pero vivimos pensando en ayer teníamos una conversación también allá en el cumpleaños, que si la tierra, que si el calentamiento y no sé qué, no sé cuánto. No, la Biblia dice que ni el verano, ni el invierno, ni la cementera, nada va a pasar. Hasta un día que venga y lo arregle todo. ¿Ok? Lo destruya todo y lo haga todo nuevo. Por fuego, no por agua, así que no se esmeren en aprender a nadar. Por fuego. ¿Ok? Pero mientras tanto, nada de eso va a pasar. Ni el frío, ni el calor, ni las... No, eso no va a cambiar. Un grado más, un grado menos. Dios está en control absoluto de todo lo que creó. Y si hay galaxias, las creó Dios. Él sabe cómo tratar con eso. Esa es la tranquilidad que tenemos nosotros. Esa es la paz que tenemos nosotros. Que no hay sorpresas. Dios creó los cielos y la tierra. Todo. Entonces, allá Él. Él sabrá cómo resolver ese problema. Mi problema es creer en Cristo Jesús para mi salvación. Arrepentimiento de mis pecados y arreglar mi problema con Dios. Y ser guiado por su palabra. Ese es mi problema. Ese es el problema de cada uno, de todos nosotros. Eso fue lo único que yo hice. Yo no hice más nada, ¿verdad, Gamaliel? Yo no hice más nada que arrepentirme. Nada más. Convertirme en un santo, fiel hermano. Aunque me fajaba con Gamaliel de vez en cuando, pero era fiel hermano de él. Eso no tiene nada que ver. ¿Ok? Los santos y fieles hermanos son los que reciben la palabra de Dios, la entienden, la aplican, viven por ella y mueren por ella. ¡Oh, pastor, ya usted está exagerando! Mueren por lo que han creído. Ustedes creen, si usted examina la vida de todos los discípulos de Jesús, ustedes creen que valió la pena morir o sufrir como ellos sufrieron como mártires por algo que era mentira. Porque todo lo que ellos escribieron, todo lo que defendieron, todo lo que predicaron, estoy haciendo para la escuela un estudio crítico de un libro que se llama La evangelización en la iglesia primitiva. Hermanos, es una investigación de cómo los primeros cristianos, los cristianos del primer siglo, ese libro está fantástico. Lo que hacían por evangelizar al mundo, por llevar las buenas nuevas, porque el mundo conociera, y por eso estamos nosotros aquí. Esto no surgió los otros días, ni porque vinimos para Estados Unidos y en Estados Unidos hay cristianismo y otros. No, esto ha existido siempre en todas partes del mundo. Gracias a esos primeros hombres que fueron fieles hermanos, porque esa es otra parte de la fidelidad. Predicar el evangelio, las buenas nuevas que todo el mundo necesita. Ahora, la palabra de Dios para un hermano, a veces tú hablas con alguien y te dice, ¿tú eres creyente? Sí, soy creyente. ¿Y qué dice? Como este ejemplo que yo les puse. ¿Y qué dice la Biblia? No, pero pastor, eso no, porque imagínense, eso no, imagínense, yo no puedo, eso. Entonces la Biblia se equivocó. Si la Biblia no es útil para ti, entonces tú no eres del Señor. Si lo que te dice tu Padre, tu Redentor, tu Salvador, no sirve para tu vida, Él no se equivocó, te equivocaste tú.
hay dos posiciones nada más. Los que reciben la palabra de Dios, los que viven la palabra de Dios, los que la palabra de Dios les transforma, los que la palabra de Dios les hace vivir, incluso los motiva a morir por ella, o sea que morir como murieron, han muerto muchos y siguen muriendo todavía hoy. Esos son los santos, esos son los que reciben la palabra. Ya les digo, por eso vienen tantas contradicciones y tantos problemas, porque la gente se pone a discutir la Biblia porque quieren negar lo que dice. No, aquí hay errores, aquí no dice esto. Yo conocí un pastor que, otra denominación, pero mira lo que dice aquí. Dice, no tomes esa palabra. Así, esa expresión lo he oído varias veces. No tomes esa palabra, que eso no es. ¿Cómo? Entonces Dios se equivocó. Cuando Él me dijo que esta era su palabra, que esto era lo que yo necesitaba. Yo no sé si se lo dijo a usted también, pero eso es lo que el Espíritu de Dios me dice a mí. Hace poco tuvimos un estudio en las noches. ¿Cuál es la principal función del Espíritu Santo? ¿Cuál es la principal función, la más grande, la más importante del Espíritu de Dios en esta época en el mundo? No se acuerdan porque muchos no estaban en el estudio. Llevarnos a entender y que nosotros atesoremos, creamos y practiquemos la palabra de Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca se va a poner en contradicción con lo que escribió él mismo. Nunca. La obra del Espíritu Santo no es que usted huele, ni que usted se sane, ni no. Ya eso está consumado, dice Jesucristo. Ahora, en este tiempo, el Espíritu Santo está para que usted vaya allí, entienda, aplique, use y no contradiga y crea por fe que todo lo que está allí es cierto. Dice los versículos del 5 al 8 y terminamos. Por la esperanza que os está guardada en el cielo, de la cual habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, el cual ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto como también en vosotros, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. ¿Dónde está la gracia de Dios en verdad? ¿Dónde está la gracia de Dios escrita? ¿Cómo conocemos de lo que Dios hace, de lo que Dios va a hacer? ¿Cómo conocemos nosotros de todo lo que es el mensaje salvador? Dice el 7, como lo habéis aprendido de Epafra, es el pastor, es el que predica allí. Y eso es lo que le está enseñando. Por eso enseñamos la Biblia, por eso predicamos la Biblia. Porque la gente la tiene que conocer para que sepan lo que Dios les ha dejado. Nuestro amado consiervo, el cual por vosotros es un fiel ministro de Cristo, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Ustedes saben que la gente piensa que se puede vivir en amor en la iglesia y no hace falta la Biblia. Hay los dos extremos, los excesivamente teólogos y que niegan el amor, y los que dicen, no, amor es lo más importante. Mucho cariño, mucho beso, la Biblia no hace falta. Dios es amor. No, las dos cosas tienen que ir juntas. Las dos cosas tienen que ir juntas. La palabra de Dios es todo para el hermano, el santo y fiel hermano. Y tiene que seguir siendo por siempre. Si regresamos a Primera de Juan, ahí en capítulo 1, versículo del 11, a Primera de Juan, no, el libro de Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 1, que lo mencionamos al principio. Los hermanos, fíjense ustedes, dice ahí, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Lo que le pasó a los judíos es que los judíos no tenían puesta la mira en las cosas celestiales. Los hermanos y fieles, los santos y fieles hermanos, en primer lugar tienen su mirada puesta en lo celestial, en las cosas venideras, en las cosas que son del cielo. En segundo lugar, han crecido en la gracia. No está de malo crecer en la gracia un poquito, pero han crecido en la gracia. ¿Ok? Los hermanos, los santos y fieles han aprendido del pastor. Eso es lo que le está diciendo ahí de Epafra. Y viven según lo aprendido. Eso es lo que le dice Epafra. Qué contento estoy. ¿Saben por qué? Porque ustedes oyeron, crecieron, creyeron las cosas celestiales. Han crecido, han aprendido del pastor y viven lo que han aprendido. Termina ahí el versículo 8 diciendo que también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Si usted no cree la Biblia, usted no vive en amor. Mentira. Si usted no cree lo que dice la Biblia acerca del amor de Dios, yo no espero que usted ame a nadie.
No me diga que me ama. Hay gente que te quiere decir, no, la Biblia está mal, la Biblia está equivocada, yo no lo creo todo. Pero yo soy una persona que amo. Eso es mentira. Que rechaza la palabra de Dios no sabe lo que es el amor. No sabe lo que es el amor. Si usted conoce a alguien que ha rechazado al Hijo de Dios, que por tanto ha rechazado lo que dice la palabra de Dios con las buenas nuevas, y le dice que lo ama, tenga cuidado. No tiene idea de lo que es el amor. Por eso ellos podían vivir, porque atesoraron la palabra de Dios. En los santos y fieles hermanos recibieron y bebían la palabra de Dios. Eso es lo que son los santos y fieles. ¿Se dan cuenta ustedes en un saludo cómo aprendemos? Porque las palabras bíblicas tienen una intención y tienen un significado. Solamente en el saludo de la carta. La pregunta en esta mañana es, mis hermanos, ¿están ustedes convencidos que no todos en la iglesia son santos y fieles? Tristemente. Esa es la realidad. La pregunta es, ¿en qué grupo tú estás? ¿En los que han creído y son fieles o en los que todavía no son santos y por tanto de ellos no se puede esperar nada? La palabra de Dios no es para ti. Que el Señor me les bendiga. Vayamos al Señor en oración.